Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo, hermanos. Pues el día de hoy la lectura está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 17 al 18. Y el título de la prédica se llama El Yelmo. Amén. Y vamos a tratar el tema El Yelmo, la salvación. Amén. Entonces la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por este momento que tú nos permites el estar acá, Señor, conociendo más de tu palabra, Señor Padre Santo. Habla a nuestros corazones, guíanos, Señor Padre amado, porque dependemos cada día más de ti, Señor. Tu misma palabra dice que alejados de ti nada podemos hacer. Tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, Señor Padre amado, y necesitamos estar pegados de ti para poder dar frutos, Señor. Tu misma palabra dice que por sus frutos los conoceréis, Señor Padre Santo, que vienen de tu Santo Espíritu, Señor Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá, aquellos que se están conectando por Facebook. Padre amado, seas tú tocando nuestros corazones y guiándonos, Señor, en todo lo que hablemos, Señor, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Señor Padre amado, glorioso. A ti te amo la honra, la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios me lo continúe bendiciendo. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el yelmo de la salvación. Acá en el libro de Efesios, y más acá en este capítulo 6, ya Pablo finalizando en este libro, vemos que habla acerca de la armadura de Dios. Nosotros como cristianos debemos estar armados, pero no como el ejército físico que vemos a veces en las naciones o en alguna película, ¿va? Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, ¿ah? Seres espirituales que no podemos ver, mas sin embargo ellos pueden atacarnos espiritualmente. En otras ocasiones hemos hablado acerca de este capítulo, acerca directamente de todos lo que conforma la armadura, ¿ah? Pero en este caso vamos a hablar acerca de lo que es el yelmo. Y muchos dirán, ¿qué es el yelmo? ¿Ah? El yelmo es un casco que usaban los soldados romanos, que sirve para protegerse la cabeza. Como vemos hoy en día, los soldados también utilizan para protegerse, o también para, hoy en día también vemos de que también se usan mascarillas, porque cuando se arman guerras, hay guerras que no son solo con tiroteos, sino también ya como las guerras nucleares, que tienen que protegerse uno. Entonces vemos de que se cubre el área principal, que es la cabeza. Es necesario que nosotros como cristianos estemos armados en todo momento, porque sabemos que necesitamos estar peleando la buena batalla. Porque desde el momento que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser parte del ejército del Señor. Amén. Y si usted no ha recibido a Cristo, está en contra del Señor. Entonces es parte del ejército contrario de Dios. No se encuentra usted peleando a favor de Dios, sino en contra de Dios. Pero cuando pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, estamos peleando contra el enemigo, contra Satanás. Y a eso Él no le va a gustar. Entonces va a ver cómo atraerlo a uno para que uno caiga, para que uno peque. Y acá dice que, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que sirve para protegernos. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto, cuando fue tentado con el enemigo? Con la palabra. ¿Cómo se defiende usted allá en la calle cuando alguien le hable de Dios o de otra religión? Con la palabra.
Porque hay algunos que le pueden decir, la Biblia dice esto y tal vez es mentira. Pero si usted conoce la palabra, usted va a defender la palabra. Amén. Entonces, para cualquiera de nosotros es necesario que estemos protegidos. Usted se da cuenta que una persona cuando maneja una motocicleta, ¿qué se pone? Un casco. Y son gruesos. ¿Por qué? Porque a la hora de caerse uno a una velocidad muy rápida, puede quebrarse uno el cráneo. Incluso acá vemos en estas áreas de que los niños o jóvenes o personas adultas que manejan bicicleta tienen que andar con casco. Y hay lugares que si usted no tiene un casco, la policía lo puede parar y le pone un ticket. Cosa que en nuestros países, al menos yo manejaba bicicleta ya desde que tenía como unos 10 años o 9 años, 10 años, nunca usé un casco. Y sí, me di unas buenas caídas, pero gracias a Dios no me golpeé más de lo debido, ¿ah? Algunos golpes en las manos, que a veces uno cae así de frente, ¿ah? Pero es necesario que esté protegido el ser humano, tanto en ese ámbito, ¿ah? Y en lo espiritual, ¿cuánto no más? ¿Por qué? Porque en nuestra mente es donde el enemigo a veces anda viendo cómo atacarnos, ¿ah? Entonces, de la misma manera, dice, el yelmo de la salvación nos protege espiritualmente de un poderoso golpe del diablo, porque el diablo viene a meterte duda. ¿Cómo hizo caer el diablo a Eva en el huerto? Les había dado Dios a Adán y a Eva que cuidaran del huerto. Y les dijo que de todo árbol podían comer, menos de uno. ¿Y cómo vino el diablo? Le dijo que Dios dice que no puedas comer de los árboles que están en el huerto. Era mentira, porque Dios les ha dicho que de todo podían comer, menos de uno. Y entonces el enemigo viene a ver cómo hacerte caer, engañarte. ¿Y dónde te atacar? En tus pensamientos. Porque dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Pero los del enemigo no son de bien, sino de mal. Entonces, tenemos que nosotros estar conectados con el Señor, porque diariamente, crea usted o no, tenemos una batalla espiritual. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque a veces usted puede estar tan tranquilo, pero de repente aparece alguien y le amarga el día. Pero tenemos que pedirle la fortaleza al Señor. Vemos que entre los frutos del Espíritu Santo dice que el primero es el amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad. Y hoy en día vivimos en un mundo en el cual usted tiene que tener a veces mucha paciencia. Y se nos hace difícil el poder tener paciencia cada uno. No todos tienen paciencia. Y dice que la paciencia es la madre de las ciencias. Entonces vemos de que es necesario que nosotros estemos protegidos por el yelmo de la salvación. Entonces, en el ejército romano el yelmo era el casco que servía de protección para la cabeza. Era una pieza vital para la armadura, ya que un ataque a la cabeza podría resultar en una muerte instantánea por el otro bando. El yelmo de la salvación viene a ser otra parte importante de la armadura de Dios. Si nosotros no estamos protegidos, fácilmente caemos. Somos golpeados. Pero si usted está protegido, puede seguir adelante. Amén. Vemos de que muchas personas a veces han sufrido accidentes, como le digo, de motocicleta o bicicletas, y se han salvado porque han sido protegidos, pero aquellos que no han sido protegidos mueren. Me recuerdo una persona allá donde yo vivía en Guatemala, venía manejando una bicicleta y se le reventaron los frenos, iba en una bajada, y en esa bajada ya no pudo frenar y vino a dar de frente a un árbol. Su frente de un solo dio al árbol y quedó muerta. Pero si esa persona hubiera llevado un casco, probablemente no se hubiera muerto. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si nosotros no estamos protegidos, fácilmente podemos ser presa fácil del enemigo. Entonces, vemos de que según dice
según lo que la Biblia nos habla acá, que debemos estar siempre tomados con el yelmo de la salvación y con la espada, que es la palabra del Señor. En el siguiente versículo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oramos nosotros estamos suplicando. Cuando usted necesita un favor del Señor, usted viene a pedirle, a implorarle, para que le ayude en tal problema que usted esté pasando. O agradecerle porque lo que usted le pidió fue correspondido. Hay que ser agradecido, hermano. Si usted ora por algo y el Señor le ayudó, sea agradecido. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Somos nosotros. No son las imágenes o cosas que se ponen ahí en las calles o en ciertas iglesias, no. Los santos son aquellos que hemos recibido y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra del Señor, sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad, dice la palabra, nadie verá el reino de Dios. Amén. Entonces es necesario que estemos fortalecidos en la palabra del Señor cada momento. Dice, la cabeza simbólicamente en la Biblia tiende a significar la persona completa. Es la parte más esencial de una persona en las Escrituras. La gente colocaba sus manos sobre la cabeza de una persona cuando esa persona estaba siendo bendecida. Cuando ungían a los sacerdotes o bendecían a una persona, venía el sacerdote o el principal y le ponía la mano sobre la cabeza para bendecirla. Y cuando llevaban la ofrenda delante del sacerdote, ya sea de una oveja o lo que sea, le ponían la mano hacia a la ofrenda para ser sacrificada en perdón de sus pecados. Entonces, vemos de que las maldiciones caían sobre la cabeza de alguien y también las bendiciones. Cuando usted bendice a alguien, el Señor lo bendice, pero si usted maldice a alguien, también cae maldición, porque vemos de que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham, dice que lo va a hacer padre de todas las naciones y que todo aquel que lo bendijere va a ser bendecido y todo aquel que maldijere a Abraham, a su descendencia, también va a ser maldecido. Entonces, por tanto debemos proteger la cabeza a toda costa. En todo momento tenemos que estar protegidos, vistiendo con el yelmo de la salvación, vestirse de Jesús. Pero si nos vestimos de la salvación desde el comienzo de nuestro viaje, es necesario que desde el momento que nosotros recibimos al Señor como nuestro suficiente Salvador, Él pone un manto en nosotros, nos da la salvación, la cual nosotros tenemos que estar, dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor, porque somos justificados por el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos ponemos el yelmo de la salvación si ya tenemos la salvación? Si ya tenemos la salvación, ¿cómo nos ponemos el yelmo de la salvación? Si ya dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Pero al hablar de este yelmo, también parece centrarse en la esperanza de la salvación puesta en Jesucristo. Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Pero necesitamos nosotros estar llenos de la palabra del Señor. Tenemos que tener la protección espiritual en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cómo vestirnos con el yelmo de la salvación? En el ejército romano el caso sería el último, dice, porque no se lo ponían primero el casco, sino primero se ponían toda la armadura y de último iba el casco. Entonces, si un soldado sufriera una herida en la cabeza, fácilmente era una pérdida para el ejército. Entonces, en ese entonces se peleaba mano a mano. Tenían que estar bien protegidos para poder soportar la batalla.
el ejército que mejor estaba armado era el que ganaba, el que tenía menos víctimas. Entonces vemos de que es necesario que nosotros estemos protegidos cada día. Al diablo no le gusta que nosotros estemos protegidos con el Señor. A él le gusta que plagarnos de dudas, de incertidumbres, de envidias, de chismes, que hacen que nos alejemos de la presencia del Señor. Porque cuando usted escucha a otra persona que le viene a contar chismes, ya usted entra en duda, ¿será cierto lo que me está diciendo o está mintiendo? Y ya viene la incertidumbre. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento a la hora de cuando alguien nos hable, si nos está diciendo la verdad o está mintiendo. Es necesario que nosotros veamos el discernimiento del Señor. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues cuando tenemos más comunión con Dios, cuando conocemos más de su palabra, cuando estamos orando. Cuando usted ayuna también, pues es un momento en el cual está meditando en la palabra del Señor, está pues meditando en Dios, y Él le va abriendo el entendimiento. También porque cuando ayunamos hacemos morir los deseos de la carne. Dice la misma palabra del Señor que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. A veces tenemos luchas y son difíciles, que se nos hace difícil el poder dejarlas. Un mal hábito que no podemos, por más que le pedimos al Señor, pero cuando nosotros nos metemos más con el Señor y ayunamos, hacemos que esta carne vaya muriendo y así va a ir saliendo ese mal hábito que nos está acosando delante del Señor. Amén. No es fácil cuando uno a veces es drogadicto o alcohólico o fumador. Cuando uno viene delante de la presencia del Señor y quiere dejar eso, no es fácil. Yo le digo por experiencia, yo antes tomaba mucho y cuando yo empecé a dejar las cosas por mi propia cuenta, a veces fallaba, pasaba 1 mes, 2 meses y de repente recaía otra vez. Pero cuando ya empecé a conocer al Señor y empecé a ponerle las cargas al Señor y confiar en Él y ponerle a Él y empezar a tener más comunión con el Señor, Él nos va fortaleciendo. Amén. Y va haciendo que el deseo carnal vaya muriendo, porque no es fácil. No es fácil. Incluso cuando uno fuma también. Yo antes me recuerdo que yo fumaba y llegó un tiempo en el cual yo dejé de tomar, pero el cigarro yo no lo podía dejar. Y yo podía pasar a veces todo el día sin poder echarme un cigarro, pero después de las 7, 8 de la noche me daba la ansiedad por uno. Y tenía que salir a la calle y echarme 1 o 2 cigarros y entonces ya podía dormirme. Si no, me sentía incómodo. Eso es lo que va haciendo un mal hábito. Y entonces uno se siente mal porque no está ni con el Señor y está uno obrando mal. Entonces venimos delante del Señor a pedirle que nos fortalezca. Amén. Y va Él entonces trabajando. Empieza a trabajar en tu corazón y en tu mente para ir sacando lo malo. Por eso tenemos que venir delante de Él y estar protegidos con la coraza, con el yelmo, con la espada, que habla acá de la armadura del Señor. Ahorita estamos hablando acerca del yelmo, la protección de nuestra cabeza. Mire cuántas personas lamentablemente a veces se vuelven locas, esquizofrénicas, males desde la cabeza porque son atacadas ahí. El cuerpo puede estar bien, pero si la cabeza es atacada, la persona puede morir. Puede morir. Entonces, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay nadie más. No hay nadie más. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie llegaba al Padre sino por su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, en el libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice esto: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación y con el yelmo. De eso tenemos que estar nosotros revestidos. La fe, el amor. Porque cuando tenemos amor por nosotros mismos y por el prójimo,
A veces hacemos cosas que no están a nuestro alcance por ayudar. Pero eso nace del Señor. Porque a veces cuando uno lo hace en sus propias fuerzas, sin conocer de Dios, uno siempre está esperando una recompensa. Y cuando no recibe la recompensa, se molesta con esa otra persona. ¿No? Dice, no, yo te ayudé la vez pasada y ahora tú no me quieres ayudar. Pero cuando conocemos al Señor, lo que hacemos, lo hacemos por amor. Y por fe. Cuando tenemos fe, es porque es un fruto del Espíritu Santo. No todos tenemos fe. Unos tienen más fe que otros. Si todos tuviéramos el mismo nivel de fe, todos fuéramos como robots, ¿no? Todos vemos en el transcurso de los pasajes bíblicos de la Biblia, que no todos los hombres de Dios tenían la misma fe. Abraham se conoce como el padre de la fe. Pero a David, ¿cómo se le conoce? Como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que estar conectados con el Señor. Y la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Entonces vemos de que antes de entrar en cualquier campo de batalla, y cada día en un campo de batalla espiritual, debemos asegurarnos de ponernos el yelmo de la salvación. Porque es necesario que nosotros estemos protegidos, permaneciendo en las Escrituras, orando en todas circunstancias y recordar que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Porque Él pagó por cada uno de nosotros. La victoria está puesta en el Señor. Entonces tenemos que elegir en qué lado estamos. ¿Estamos con el ganador o con el perdedor? Habrán días que a veces nos sentimos tal vez frustrados y mal. Pensamos que Dios se está alejando de nosotros. No, Dios sigue ahí. Nosotros somos que a veces nos alejamos de nuestra manera de pensar. Tenemos que estar confiando en el Señor. Y haciendo a un lado las acechanzas del enemigo, porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si estamos pegados del Señor, el Señor es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es el que nos puede sacar en victoria. No importa el tamaño del problema que sea, si se lo ponemos al Señor, Él va a obrar. Él va a obrar, amén. No importa las mentiras que venga a decirte el enemigo. Porque a veces sucede que estamos orando por cierta situación que estemos pasando y no vemos resultados. Y no vemos a veces. Y a veces alguien viene y te dice, ¿y qué pasó con lo que estás pidiendo? ¿El Señor se olvidó de ti o no quiere acordarse de ti? Y empieza la duda. Así es como trabaja el enemigo, haciéndonos menguar espiritualmente. Pero ¿usted a quién le ha creído? A Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todas las cosas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está entre nosotros. Sabemos que andamos en el mundo, mas ya no somos del mundo, porque Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Amén. Y en Él tenemos la victoria. Tenemos que recordar que Dios dice que nos salvará, que hemos puesto nuestra confianza en Él. Por eso vemos en el Salmo 16:10. Puede buscar el Salmo 16:10 en su Biblia. En el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Acá el rey David en este salmo pues está dando a entender de que el Señor no se ha olvidado de él. No importa la circunstancia por la cual tú estás pasando, Dios no se ha olvidado de ti. Él te tiene ahí presente. Porque dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces es necesario que nosotros pues estemos confiando en el Señor. No importa las circunstancias por las cuales a veces pasamos o estemos pasando, que Dios tiene el control de todo.
Cuidemos nuestra mente, nuestro corazón. ¿Ah? Porque como le digo, el enemigo siempre andará viendo cómo hacerlo a uno dudar. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Confíe en el Señor, tenga fe en Dios, que Él va a resolver lo cual usted esté pasando hoy. Entonces vemos de que la salvación fue uno de los temas más comentados en los sermones del Señor Jesucristo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, vemos de que acá en el 14:6, en el cual el Señor nos habla acerca de la salvación. 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. En Él está la salvación. No hay nadie más en el cual podemos encontrar otra salvación más que solo en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida. Amén. Porque Él vino a librarnos de los pecados de los cuales el enemigo nos acusaba. Porque en Juan 3, capítulo 16, dice, capítulo 3, versículo 16, dice su palabra de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Tenemos que creer en Él, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, era el único, para que todo aquel que en Él cree, no que crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Amén. Tanta gente hoy en día está luchando contra las enfermedades y científicos están en tanto tiempo investigando cómo alcanzar la juventud. Pero esa juventud es física, que a la larga termina. Pero la vida eterna no va a terminar. El andar acá en la tierra es un paseo que el ser humano tiene. Dice la palabra del Señor que en algunos los años del hombre son de 70 y en los más robustos 80. ¿Y de ahí qué va a ser tu vida? Se acabó. Hoy en día vemos tantos jóvenes lamentablemente muriendo por el alcoholismo, drogadicción, enfermedades venéreas, jóvenes que a veces no alcanzan ni los 20, 30 años. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo para destruir la población? Y es lamentable que porque el pecado lo hace sentir a uno bien y alegre. El pecado no puede decir uno que es amargo, es alegre. Y eso hace que confunda a uno y que caiga uno en las manos del enemigo. Y no quiera uno seguir la vida cristiana. Y dice: no, el cristianismo es muy cansado, muy aburrido. Dice uno: no. Si usted vive para el Señor, la vida no va a ser aburrida, va a ser alegre. Porque no es lo mismo uno estar drogado o ebrio a estar un día sobrio y meditando en la palabra del Señor. Porque cuando uno está enfermo, uno le pide al Señor que lo sane. Y ya sano uno, se siente uno alegre, bien. Pero vemos que el enemigo ha venido para matar y destruir, mas Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Por eso dice mismo acá en el versículo capítulo 3 y versículo 17 en San Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mucha gente dice: no, Dios es malo. Si Él fuera bueno, no estuviera yo como estoy. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que nos alejemos de todo mal. Porque Él mismo dice aquí que Dios envió a su Hijo al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
el que cree no es condenado. Si creemos, no somos condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros creemos en el Señor, vivamos para Dios. Pero si no creemos, hemos sido condenados porque no creemos en el Salvador, el autor de vida. Y muchos se jactan de que Dios no existe, de que es solo un mito. Dios es vivo y eficaz. Amén. Entonces es necesario que nosotros creamos en el Señor todo momento. Protejamos nuestra mente, nuestro corazón de las acechanzas del enemigo que vendrán. Porque de una u otra manera el enemigo anda viendo cómo atacarnos. Por eso tenemos que estar protegidos. ¿Y qué más cosa mejor que usted se levanta? ¿Qué pasa cuando nosotros nos levantamos en la mañana? Mayormente si le agarró la tarde, usted da un salto a la cama y si le da tiempo se pasó lavando y si no se va corriendo para el trabajo. Pero cuando usted se levanta a tiempo, usted se levanta tranquilo, se va a cepillar, puede comer algo en la casa y va tranquilo. Se siente bien. Pero mejor sería que nosotros al despertar le demos la honra y la gloria al Señor. Orando. Usted se puede postrar en su cama, o así como hacemos nosotros en las mañanas, nos comunicamos por teléfono y hacemos una oración en grupo. Pero usted puede orar en su casa. Ponerle ese día al Señor y va a ver cómo va a ir cambiando su vida y todo su entorno, porque eso lo hace Dios. Amén. En la palabra del Señor vemos a Daniel, dice que oraba 3 veces al día. Vea que oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y hoy nosotros, dice la palabra, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Que podemos orar en todo tiempo. No hay que esperar hasta venir a la iglesia o hasta el domingo o hasta cualquier día que usted pueda venir a la iglesia. No. Usted puede tener comunión con el Señor en todo momento. Pero cuando estamos aquí en la iglesia venimos también a alabarle, a adorar y tenemos una comunión también con los hermanos. Porque la iglesia dice que es la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros, no es solo el templo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos que la salvación es la clave en la Biblia, así como la esperanza y la confianza en el Señor. Hará lo que dice y así será. Sin esa esperanza y sin esa salvación llegamos al campo de la batalla vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerables? Llegamos fácil de perder. ¿Se imagina usted un partido de fútbol? Si un equipo no se preparó antes, ¿será que va a ganar? Van directamente a perder. Pero si usted se prepara, está confiado y va a ir a ganar. Y si usted se prepara espiritualmente buscando el reino de Dios, su justicia, y sabe que todo lo demás vendrá por añadidura, usted sabe que va a tener la victoria cada día. Porque el enemigo va a buscar la manera de cómo acecharlo. En lo que más le gusta a uno, ahí va a llegar a atacarlo. Y tenemos que pedirle las fuerzas al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Recuerde ese versículo. Cuando venga la tentación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos somos tentados de una u otra manera. Necesitamos que el Señor proteja nuestras mentes, nuestro corazón, donde el diablo le gusta atacar. La esperanza y la confianza en el Señor pueden ser protegidas de todos los golpes que el diablo trate de inculcar en cada uno de nosotros. Amén. Así que tenemos que estar cuidando nuestra mente, porque sabemos que el enemigo siempre va a estar ahí tratando de atacarnos. Cuando Dios nos arma con el yelmo de la salvación, podemos estar seguros de que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, la luz, vida, y que nunca nos va a abandonar en el campo de batalla. Amén. Así que confiemos en el Señor, hermanos. Él nos ha dado el yelmo de la salvación, la protección. Usémoslo. Usémoslo. Para que cuando venga el enemigo, no seamos presa fácil de él. Amén.
Así como la policía, el ejército se protege físicamente de que el enemigo los venga a atacar, nosotros también pues, estemos protegidos de las acechanzas del enemigo. Porque en Él tenemos la victoria y recordemos que Él no nos va a dejar abandonados en el campo de batalla. Pero si usted quiere pelear sin su armadura, usted va a ser presa fácil del enemigo y no va a poder ganar. Confiemos en todo momento en el Señor, porque no hay nadie más como Él. A Él le debemos la honra y la gloria. Amén. Así que Dios me lo continúe bendiciendo. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te amo la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido fiel, Señor, Padre. Tú eres quien perdona nuestros pecados, Señor, limpia y renueva nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, por la armadura que tú has dejado, Señor. Que cada día, Señor, seamos revestidos, Señor, Padre amado, por tu palabra, por la oración, Señor, Padre amado. Cuida nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor, Padre amado, que no hagamos caso a las intrigas que se levantan en el mundo, Señor, Padre amado, para hacer caer al cristiano, para hacer caer, Señor, a tus hijos, Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, que cada día, Señor, nuestra mente, nuestra ocasión esté puesta en ti, Señor, nuestra confianza en ti, Padre amado, glorioso, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. En ti tenemos la victoria, Señor, Padre amado, porque alejados de ti nada podemos hacer, Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos a ti. Restablece las mentes y los corazones de aquellos hombres, Señor, Padre amado, que se han alejado de ti, Señor, Padre amado, que se han dejado llevar por las intrigas del enemigo, Señor. Cambia su mente, su corazón, que puedan venir delante de ti, Señor, el cual, Señor, dice tu palabra, que si venimos a ti, tú no nos echas fuera, Padre amado, sino que tendrás un banquete con cada uno de nosotros, Señor, Padre amado, glorioso, como tú hiciste con el hijo pródigo, Señor, el cual tenía todo y se alejó, pero cuando se vio en necesidad vino a su padre y su padre lo recibió, hizo fiesta, Señor, Padre amado. Así eres tú, Señor, Padre amado, glorioso. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos a ti, llévanos con bien, líbranos de toda acechanza, de toda artimaña del enemigo, Señor. Y a ti te amo la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos.